Carla, estamos a punto de llegar al final de nuestra historia. ¡Bien! Solo nos queda este capítulo de la historia de Marvel y otro más. Oh. ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? Mamá, 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 Marvel, Marvel, mamá, 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 Marvel. Carla, tal y como te dije anteriormente, los años 90 fueron los del auge y la caída de Marvel. Nunca un cómic se vendió tanto como en aquella época y nunca estuvo la editorial tan mal económicamente ni tan cerca de desaparecer. Por suerte para todos nosotros se iban a producir 3 cambios que iban a cambiar por completo la situación de la Casa de las Ideas. Uno fue, una vez más, el cambio de propietarios. Tras un largo y farragoso periodo de compras, ventas, cesiones de derechos y luchas judiciales, a finales de 1998, Toy Biz acabó fusionándose con Marvel para formar Marvel Enterprises. Se acababa la etapa de Ron Perelman y se hacía cargo de la Casa de las Ideas Isaac Perlmutter y Avi Arad. Esto coincidió con el tiempo con el segundo cambio, la llegada de Joe Quesada a la editorial. Marvel estaba intentando recuperar el interés perdido por los fans de los cómics e intentó una jugada parecida a la que anteriormente había intentado con Jim Lee y Rob Liefeld en el fallido Heroes Reborn. Sin tanto bombo y platillo como en anteriores ocasiones, Marvel cedió la gestión de personajes como Daredevil, Los Inhumanos, Pantera Negra y Punisher a un estudio externo a cargo de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, que había conseguido hacerse un nombre con la editorial independiente Event Comics. Esta pequeña editorial no solo se había hecho un hueco en el difícil mercado de los cómics, sino que tenía contactos y flirteaba con el mundo del cine, sector en el que Marvel ya tenía claro que era su futuro para poder crecer. Así es como nació la exitosa línea Marvel Knights, con el Daredevil del director de cine Kevin Smith y Joe Quesada como punto de lanza, iniciando sin saberlo aún una etapa donde la editorial se iba a renovar para volver a hacer lo que nunca tendría que haber dejado de hacer, la elaboración de grandes historias. El tercer cambio es el más radical, el que iba a marcar un antes y un después en la historia de Marvel, la irrupción con fuerza de los personajes de la editorial en el cine. Y es que Marvel vendió los derechos de personajes tops como Spider-Man, X-Men o los Cuatro Fantásticos, y eso también ayudó económicamente. Y curiosamente, el asalto con éxito a la gran pantalla comenzó con Blade, un personaje menor y no muy conocido, creado en los años 70 por Marv Wolfman y Gene Colan. Antes de esa época, Marvel era una apestada en Hollywood. Cosechaba fracasos, fracasos, fracasos y más fracasos, mientras que DC había hecho ya películas de éxito como Superman o Batman. Quizá lo único en carne y hueso que funcionó en Marvel fue la serie de 1978 del Increíble Hulk de los actores Bill Bixby y Lou Ferrigno. Una vez New Line Cinemas se había prácticamente encontrado con el éxito de Blade, llegamos al año 2000. Bryan Singer estrenaba la película de los X-Men en la gran pantalla. Y bueno, el resto, Carla, es historia. ¿Aún vamos por el 2000? ¡Eso hace mucho tiempo! No, hombre, Carla, de eso hace muy poquito. Solo... espera, ¡20 años! Eres un viejo Tito. Y que lo digas, recuerdo como si fuese ayer cuando fui al cine. En fin, con las películas de los X-Men, los fans pudieron ver por primera vez a sus personajes preferidos en una versión muy cercana a la que siempre habían tenido en sus cabezas. La buena adaptación al espíritu de los personajes que hizo Bryan Singer, junto con el gran casting que supieron hacer para darle vida, con actores como Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen o Halle Berry, hicieron las delicias de los espectadores. Por otra parte, por fin los avances tecnológicos hacían que los efectos especiales fueran más accesibles para poder hacer películas de superhéroes. Si el film de los X-Men fue un éxito con más de 296 millones de dólares recaudados, esta cifra iba a quedarse pequeña con los casi 822 millones que recaudó 2 años más tarde el Spider-Man de Sam Raimi. Tras la adquisición de los derechos cinematográficos por parte de Sony Columbia, supuso el espaldarazo definitivo para que pudiésemos ver a Tobey Maguire balanceándose en redes por Nueva York para deleite de todos. Después llegarían las versiones de Daredevil, Hulk, The Punisher, Cuatro Fantásticos, Motorista Fantasma, incluso de Man-Thing, pero ninguna de ellas tuvo el éxito que estaban consiguiendo las franquicias de Bryan Singer y Sam Raimi.
Por aquel entonces, Marvel Studios era Avi Arad, que simplemente supervisaba las películas de otras productoras, pero que realmente no conseguía para Marvel ningún beneficio. Esto cambió en el 2008. Ese fue el año en que llegó al cine Iron Man, la primera película totalmente producida por Marvel Studios, con gran presupuesto. Más de 585 millones recaudados dieron la razón a la apuesta que siempre había hecho Stan Lee: el traslado de la interconexión de los personajes de Marvel, la famosa continuidad Marvel, marca de la casa. Eso iba a suponer toda una mina de oro para la productora. El resto ya lo conocéis: Capitán América, Thor, Guardianes de la Galaxia, Vengadores, Doctor Extraño, series de televisión como Daredevil, Jessica Jones, Agents of S.H.I.E.L.D. y compañía. Como he dicho antes, pocos podían imaginar a mediados de los 90, cuando Marvel estaba a punto de la bancarrota, que iba a ser el gigante que es hoy en día. Pero bueno, el tema de Marvel Studios lo tocaremos mejor en el siguiente día. Carla, seguramente que te preguntas, ¿cómo afectó todo esto a los cómics? ¿Carla? ¡Oh no! ¡Thanos lo ha vuelto a hacer! No, Tito, he ido a hacer pipí. Es que hablas mucho. Sobrina, tienes toda la razón. La verdad es que esta época yo la viví muchísimo y es que la conozco muy bien, por eso te estoy contando todo. Te contaba que la década de los 2000 fue el comienzo del éxito en el cine, pero ahora te contaré cómo Marvel Comics volvió a los cómics de calidad. ¿Hace falta? Sí, si no quieres quedarte sin helado. No, ya no quiero helado. Vale. La apuesta que hicieron Joe Quesada y Jim Palmiotti para la línea de Marvel Knights, apostando por una nueva generación de guionistas que estaba despuntando, se trasladó al universo tradicional cuando el propio Quesada se hizo editor jefe de la compañía. Nombres como el de Brian Michael Bendis, Grant Morrison, Mark Millar, J.M. Straczynski o el propio Joss Whedon se iban a convertir en el eje de las historias que surgirían en paralelo al boom cinematográfico que se estaba produciendo. También surgió la línea Ultimate, un universo paralelo al tradicional de Marvel, pero que iba a modernizar el origen de sus personajes para hacerlos más actualizados y luego, pues, si se puede hacer películas sobre ellos, pues mejor que mejor. ¿Os suena Nick Fury? Pues ya era Samuel L. Jackson en los cómics unos años antes. ¿Casualidad? Puede ser. Este universo comenzó con mucha fuerza, con una gran calidad en sus historias, sobre todo con el Spider-Man de Bendis, con la creación de un personaje que ahora mismo es top en Marvel, Miles Morales. Eso sí, ese universo acabó diluyéndose a lo largo del tiempo con la marcha de algunos de sus principales autores. Hoy en día, Miles está integrado en el universo Marvel tradicional. Por lo tanto, en la década de los 2000, Quesada volvió la estabilidad y las grandes etapas a la compañía. Los guionistas explicaban lo que querían durante varios años, sorteando intromisiones editoriales siempre que se podía. Si no, que se lo digan a Straczynski con el Mefistazo. Los Vengadores de Bendis, el Spider-Man de Straczynski, el Lobezno de Jason Aaron, el Thor de Matt Fraction y los grandísimos eventos como Dinastía de M, Planet Hulk, Aniquilación, Civil War, Invasión Secreta. La verdad es que para mí esa década fue la mejor y la que más he disfrutado como lector. Eso sí, empezó a decaer un poco todo con la compra de Disney. Y es que el cómic Marvel nunca se había encontrado con esa tesitura, el éxito del cine influyendo en los tebeos. Por suerte, solo ha sido una mala racha y en la actualidad creo que vivimos una etapa increíble en el cine y una muy buena en los cómics. Pero de eso hablaremos en el próximo y último capítulo, década en la que tú naciste, Carla. Y ahora sí, la etapa de tu queridísima Capitana Marvel. ¡Bien! Mutantes Inhumanas, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos con el documental. Por cierto, os dejo en la descripción el link de mis 2 libros de cómo conocí a vuestra Marvel.